mi casa en un estrato 5, porque del campo me quería salir. Compré mi casa en un estrato 5, porque del campo me quería salir. Pero resulta que en barrio de ricos la gente pobre no puede vivir. Pero resulta que en barrio de ricos la gente pobre no puede vivir. Acostumbrado yo a hacer mi parranda con mi marimba y con chirimía. Acostumbrado yo a hacer mi parranda con mi marimba y con chirimía. Pero aunque fuera en el fin de semana me denunciaban con la policía. Pero aunque fuera en el fin de semana me denunciaban con la policía. Por mi costumbre yo compraba toyo y en el patio lo ponía a humar. Por mi costumbre yo compraba toyo y en el patio lo ponía a humar. Pero en el barrio se reunían todos y me mandaban los de sanidad. Pero en el barrio se reunían todos y me mandaban los de sanidad. Qué malo tiene beber, qué malo tiene fumar, qué malo tiene comer, qué malo tiene cumbiar. Un punto de partida puede ser la idea de que los textos artísticos, en la diversidad de formas que adquieren, representan alguna realidad particular y son expresiones culturales. Conviene comenzar formulando un interrogante: ¿cuál es la identidad cultural de Colombia y de la América Latina? ¿Son culturas de carácter puro o cerrado? La cultura colombiana es, pues, producto del mestizaje y de la hibridación cultural. Es la mezcla compleja de diversas identidades culturales impuestas y traídas de afuera, junto con las de los nativos que habitaban esta zona del mundo. Ahora quisiera resaltar un par de aspectos de la película La Mansión de Araucaima de Mayol. Es pertinente señalar que es un texto cinematográfico en el cual podemos ver representadas las categorías de diáspora y de traducción cultural. Entre los personajes de la historia está Cristóbal, que es el esclavo y el sirviente del dueño de la mansión. Entonces, Cristóbal encarnaría al pueblo africano que fue dispersado por el mundo, sacado abusivamente de sus lugares de origen y sometidos a tan atroces abusos en las tierras a las que fueron llevados a la fuerza. Sus raíces culturales son afro, las de Cristóbal, pero otra es la cultura del lugar en el que habita, con unas particularidades distintas. Y allí emerge la fusión de tradiciones y la adaptación y la negociación entre una cultura y otra. Hay que decir que los actores que interpretan a Cristóbal y a Don Graciliano en la película son de nacionalidad brasilera, y que según Juana Suárez, 2015, es una conexión y un correlato intencional con todo lo que encierra la explotación azucarera en el Brasil, y que sería un escenario también existente acá en el Valle del Cauca. En algún punto de la cinta, Don Graciliano le ordena a su sirviente que tenga un encuentro íntimo con Ángela, que es uno de los personajes centrales de esta historia, y se echa mano de la siguiente metáfora: incluso la flor más blanca ha de hundir su raíz en tierra negra. Este elemento hace evidente el inevitable mestizaje o la mezcla racial presente en nuestra cultura, y como representación artística es el cuestionamiento a la idea de pureza racial defendida por escasos sectores sociales y un elemento que puede llegarse a constituir como desestabilizador del orden económico establecido por los ingenios azucareros. Del mismo modo, es una crítica a las maneras en las que ha operado en el país esta clase de actividad económica. Es adecuado notar que la película está inspirada en un relato homónimo de Álvaro Mutis, que se ha etiquetado con el género novedoso del gótico tropical, tanto en el campo literario como en el cinematográfico, y que es apropiación y adaptación del estilo gótico de las obras literarias como Drácula, Frankenstein o El Castillo de Otranto, o por ejemplo en el cine de Hitchcock. Cris,
nesta casa não se cometem pecados venais, hein? Se o senhor está falando dessa moça, eu não toquei nela. Bom, era isso que eu queria te falar. Eu disse pro frade para evitar de se aproximar dela. Com esta moça, as coisas mudaram, viu? Agora é você que tem que se aproximar dela. Eu não tô gostando nada dessa história. A culpa de tudo isso é do guarda que deixou ela entrar. Agora é tarde. Diz pro frade que eu quero falar com ele de novo. É por isso que eu disse que não deixasse entrar ninguém. Então por que o senhor quer que eu me aproxime dela? Por quê? Porque las flores más blancas tienen que enterrar sus raíces en la tierra negra. Volviendo sobre el interrogante de cuál es la identidad cultural de Colombia, se puede decir que es una fiesta movible. Es una construcción identitaria posmoderna, inestable, descentrada y efímera, donde hay traducción cultural y apropiación de culturas foráneas, en razón de la mezcla racial y el sincretismo cultural. Podemos evocar, pues, una película de Mayolo y Ospina, de la que se habló durante el curso, Agarrando Pueblo, una simulación de documental que critica dicho género en los tiempos del auge del documental social como estilo cinematográfico con amplia aceptación. Lo que se cuestiona es la espectacularización de la vida miserable en los países del tercer mundo, para mostrarla y llevarla a las potencias económicas y lucrarse a partir de este hecho, lo que los realizadores llamarían la porno miseria. Este documental ficticio nos puede llevar a otra reflexión sobre la cuestión de la identidad en la modernidad tardía, o mejor, la diversidad de identidades que cohabitan el panorama de la humanidad, identidades dinámicas y efímeras, lo que nos traslada a pensar en el concepto que construye Spivak de subalterno y de subalternidad. Lo primero sería hacer unas consideraciones sobre la condición del subalterno, o sobre nuestra condición de subalternos como un cuerpo social resultante de violentos procesos coloniales e imperiales, en los que fuimos despojados de la cosmogonía, las tradiciones y los valores culturales de nuestros ancestros y de los pueblos originarios que habitaban esas latitudes americanas. Esto puede conducirnos a concebir el reconocimiento del subalterno como la posibilidad de fisurar el poder hegemónico y contestar a sus técnicas coercitivas, y tal vez así transformar las estructuras sociales. Puede que el colocar de relieve en la película a los subalternos y a los miserables tuviese esa inquietud por el cambio social. Ahora podemos referirnos a otras manifestaciones culturales emergentes a finales de la década del 80, específicamente a la película de Rodrigo de No Futuro, que por estos días está celebrando el aniversario número 30 luego de su estreno. El sujeto de la modernidad tardía de un mundo globalizado cuenta con una identidad inestable y movible. Por el funcionamiento del mundo surge una apropiación de lenguajes artísticos extranjeros. En este caso, el filme representa el Medellín de la época y por lo tanto representa una identidad cultural que se edifica de cierta manera. Una identidad cultural que se apropia del punk, que es de procedencia originalmente británica, llevado a la escena por bandas como The Clash o los Sex Pistols o los Ramones, que de fondo en el contenido de sus letras defendieron ideas de inconformismo con el sistema de organización socioeconómico, de rebeldía y otras divergencias de este corte. La adquisición de estos lenguajes extranjeros, que lo más acertado sería decir que son de contracultura, en tanto se resisten a lo que quieren imponer como cultura válida las clases hegemónicas, es muestra de mestizaje posmoderno, mezcla compleja y fusión contemporánea de las culturas del mundo. La película muestra esa apropiación y adaptación localizada de un lenguaje foráneo, y es una manifestación de la cultura en tanto ocurre un proceso de traducción cultural y de asimilación de una estética y de una postura ante la vida. Yendo más allá de pensar la subalternidad enmarcada en los procesos históricos de colonización y del exterminio de los valores culturales de los pueblos aborígenes americanos, podemos pensar en el subalterno de manera extendida.
el subalterno como el sujeto que no se alinea con los valores culturales preponderantes, que padece la opresión de las clases dominantes de otros modos. Puede que también se puedan volver en la categoría de subalterno postmoderno a quien tenga la conciencia despierta sobre su emplazamiento social en relación con unas condiciones de miseria y de pobreza, también de un contexto violento como el nuestro y de la desesperanza ante un futuro incierto. Por eso entendemos a Rodrigo D. como la materialización de las lógicas de la subalternidad en sus manifestaciones posmodernas, si se permite, ahogado por el sistema socioeconómico que rige, por una sociedad que le considera como alguien indeseable y frente a la cual se revela y le escupe la honda aversión que le produce. Ahora escuchemos un poco de uno de los temas musicales hechos para esta película. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero, sistema. Quien sea ajeno al país y a la historia del mismo podrá ver acá cómo nuestras prácticas son exóticas en ojos de otros, como los indigentes tienen mucho más que decir que solo pedir monedas. Como lo trabajó el profesor Elder Villa, nárrese y nárreme, exprese desde mi condición y se estreñidas por lo normal, el cual abre la brecha a la diferencia, pues en nuestras propias dinámicas aceptamos y normalizamos lo no habitual. Por ello que deseo tomar este filme, pues desde su concepción es conocer lo extraño de otro y lo extraño para los demás, pues muchos de nosotros no tomamos la muerte tan naturalmente como lo hace Orozco. Nadie forja su identidad desde y por la muerte. En este trabajo queremos mostrar de otro modo cómo muchos productos audiovisuales representan la distinción con el otro, lo ajeno a las prácticas e implementaciones ideológicas de la modernidad. Tomando ejemplo el documental, muchos procesos de embalsamiento nos hacen un lugar amplio y moderno, inclusive con pocas normas de higiene, pues a este señor recurrían personas pobres que solo deseaban dar cristiana sepultura a sus familiares difuntos. Pese a grabarse durante 3 años en Bogotá, es extrañez para nosotros ver esto, pues la academia y la misma cultura modernizada nos invisibiliza prácticas como estas. Entonces, no se toma solo el film como un producto de la narrativa, sino además de la contraposición cultural que define la identidad, pues lo que se trabaja desde lo nuestro es ajeno y contrario a países como Japón. En 2001, el director y fotógrafo Tsurisaki Kiyotaka expondría en video una de las prácticas más desconocidas relacionadas con la muerte, el embalsamiento. Este documental sigue la vida de Froilán Orozco, un embalsamador del cartucho entre finales de los años 90. Este aspecto cinematográfico recorre un ámbito visto desde la visión del profesor Elder Villa, la narrativa. Este documental, del subgénero Mondo, expresa la visión de Oriente frente a la violencia y las vivencias de las personas que viven en el Cartucho, Bogotá. Como este productor no solo se encarga de solo grabar los embalsamientos, las prácticas sociales y culturales de ese barrio de Bogotá, sino que se sale del molde para conocer a Orozco y sea este quien nos narre desde su propia visión cómo es Bogotá y cómo es la muerte. Es entonces el exponer este trabajo frente a la identidad y la diferencia que Kiyotaka, como director, jamás interviene en las prácticas sociales de las personas, sino por el contrario, les permite que se desenvuelvan en la normalidad, una normalidad de la Colombia de los 90. Quien sea ajeno a este país y a la historia del mismo, podrá ver acá cómo muestran estas prácticas que son exóticas en ojos de otros, que los indigentes tienen más que decir, no solo pedir monedas. Para la doctora Catherine Walsh, los conceptos de neoliberalismo, modernidad y economía desprendidos de las luces y la razón han tenido su legitimación a través del tiempo en América Latina. Así, el conocimiento ha creado centros de poder y a su vez regiones subordinadas a estos. Este fenómeno social crea un impacto cultural en el que el intelecto es equivalente a una buena economía y desarrollo social. Esto en el marco de un discurso de modernidad que aprueba todo lo anterior. En este sentido,
podemos relacionar el posible extractivismo epistemológico que se nos presenta en la película El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra, en la que podemos ver cómo los conocimientos ancestrales quieren ser saqueados por un extranjero que pretende curarse de una enfermedad que no puede sanar la ciencia moderna, con una planta utilizada por un chamán en rituales de sanación. La cosmovisión de ambos personajes tiene un contraste grandísimo. Por un lado, la conexión entre la tierra, el humano y la vida, que es parte de las raíces del indígena, mientras que para el extranjero solo es necesario saber las propiedades científicas de las dos plantas involucradas en el proceso de sanación, sin pasar por un proceso de cohesión entre las distintas fuerzas de la naturaleza. Por otro lado, la postura decolonial y la visibilización de los conocimientos que fueron robados y extraídos por parte de los colonizadores a los colonizados. En el caso de la película, los colonos quieren saber del conocimiento, pero no entienden de la forma cultural en que lo apropia el chamán. Aquí se evidencian las relaciones de poder en tanto quién escribe y quién legitima el conocimiento. A partir de esto, la doctora nos presenta una posible manera de resistir contra la decolonización del mismo. Se trata de crear un proyecto emergente desde la epistemología, la ética y la política en contra de esta decolonización de saberes en busca de una renovación de la cosmovisión del colono y el colonizado. Así nos podemos remitir a Boaventura de Sousa Santos y su pregunta acerca de cómo una organización internacional puede abrogar el derecho sobre estos saberes. Si tenemos en cuenta que aún existe el pensamiento moderno, occidental y colonial que nos dice qué es lo correcto y lo incorrecto, y de esta manera se legitima la expansión y la colonización. Ahora bien, si miramos las diferentes formas de resistencia cultural que se han erguido ante estas formas de producción de saberes y de conocimiento que se crean a través del colonialismo y las relaciones de poder, podemos analizar la canción La Maldición de Malinche, compuesta por el mexicano Gabino Palomares. En ella cuenta la explotación europea de los pueblos indígenas meso y suramericanos. También pone evidencia el racismo y el clasismo que sufren sus indígenas en sus propios territorios. Surge como una crítica al malinchismo, que es la costumbre del individuo colonizado, en este caso a los pueblos americanos, de preferir las culturas europeas por encima de las locales. De brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Es necesario tomar como marco teórico la postura de la filósofa y feminista María Lugones, quien critica la forma en que se presenta el concepto de raza en la modernidad y el discurso liberal. Para estos dos, América se presenta como una nueva identidad social, mientras que los individuos pertenecientes a cada una de estas regiones son parte de una nueva identidad racial. Esto quiere decir que mientras el territorio se ve como una nueva sociedad y una nueva potencial colonia, los hombres y mujeres de estos pasan a formar parte de la otredad desde la perspectiva de la raza y por ende diferente y sin identidad. Para finalizar, quiero tomar un extracto de la pieza musical compuesta por Romualdo Brito e interpretada por Diomedes Díaz y Colacho Mendoza en el año 79. Yo soy el indio, canción que relata la realidad de La Guajira a través de décadas de explotación. Allí, en su segunda estrofa, nos cuenta cómo sus indígenas fueron utilizados por el capitalismo bajo la modalidad de trabajo y explotación. Yo soy el indio guerrero, yo soy el indio guerrero que supo defender a la patria. Hizo respetar su pueblo, hizo
como lo afirma Lugones, donde el salario solo es para los europeos blancos, quienes geográficamente son diferenciados a nosotros. Para ella, la modernidad está en la constante dualidad entre el colonialismo y las necesidades del capitalismo. En los años 70 del siglo XX, renacen las luchas de los pueblos indígenas en nuestra América. En Colombia, se continuó con el legado del mayor Manuel Quintín Lame, un hombre épico que dio batallas jurídicas a partir de la Ley 89 de 1890. Que estuvo más de 150 veces en la cárcel por andar defendiendo a los pueblos indígenas con esta ley. El objeto de la ley es determinar cómo deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada. La jurisprudencia colombiana clasificó a los indígenas en 3 categorías: los salvajes, los semisalvajes y los civilizados. Vaya, Afroneto no se calla, chiteando ori palengue, puya como pita jaya, palengue no templaya, ate maloyo, que andi barranco, te macaco, lendro, joyo, agua.